Bonjour, ¿ça va? Buenos días. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas en 10 minutos, donde estamos analizando algunos de los pasajes de los Evangelios. El último día teníamos a Jesús en una fiesta, en unas bodas, disfrutando de ellas y alegrándose. Jesús era una persona alegre, era una persona dinámica. Tras las mismas ya vimos cómo se retiró con su madre, sus hermanos y los discípulos a Cafarnaúm, donde estuvo algunos días. Inmediatamente emprende el camino hacia Jerusalén para celebrar la primera Pascua allí, como todo buen judío. Otros 100 y pico kilómetros a través de caminos polvorientos, pedregosos. Jesús estaba en buena forma. Y ahí en Jerusalén, en esa primera Pascua, lo más significativo que Jesús va a hacer va a ser la expulsión de todos los cambistas del templo. Eso llama la atención de los judíos y desde luego a nadie le pasó por alto que Jesús estaba en Jerusalén. Jesús realizaría algún milagro más también allí en Jerusalén, solo que el relato bíblico no nos lo comenta. Juan solo nos comenta lo de la Pascua, lo del templo y alguna cosita muy puntual. Lo que sí que nos comenta Juan, que en esos días que Jesús estuvo ahí, ocurre algo. Dice que mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Jesús hizo muchas señales en esos momentos ya en Jerusalén. Pero dice el texto, y es muy importante, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie les explicara nada acerca del hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Juan nos deja claramente la idea que Jesús es Dios. Él conocía lo que en el corazón del hombre se pensaba y se sentía. Pero nos comenta también Juan que muchos se sorprendieron de los milagros y de las señales que hacían, y muchos creyeron. Ya empiezan a haber discípulos de Jesús después de ver lo que Jesús empieza a hacer en su ministerio. Y ahora Juan continúa con el relato, el capítulo 3 de Juan. A veces los capítulos nos hacen separar los relatos que tienen una continuidad, y este tiene una continuidad con el capítulo 2. Juan lo que dice es: Jesús conocía el corazón de los hombres. Os voy a poner un ejemplo de ello. Y nos habla acerca de un personaje singular, un personaje que va a acudir a Jesús en un momento especial. Vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer todas las señales que tú haces si Dios no está con él. Es un poquito la idea que habíamos leído. La gente creía por las señales y por los milagros. Nicodemo, un personaje especial, se dirige a Jesús de noche. Él era fariseo, no todos los fariseos eran malos, entre comillas. Nicodemo era una persona que había visto a Jesús hacer esas señales, había visto cómo expulsó a los cambistas del templo y sintió algo dentro de él. Era una persona sincera, que notaba como las tradiciones, como la ley que ellos vivían a su manera, no les satisfacía. Le faltaba algo más. Necesitaba algo más en su vida. Tenía una vida vacía con todo lo que había vivido hasta ahora. ¿Os suena? Y cuando vio a Jesús, quiso saber si podía ser la solución a las preguntas que él tenía, a los deseos que había en su corazón. Era el principal de los judíos, era una persona importante, era una persona muy respetable, que se nos mencionará luego varias veces más en la Biblia, y que fue Jesús de noche. Podría ir de noche por dos motivos. En primer lugar, para que nadie lo molestara, o en segundo lugar, porque no quería que nadie lo viera. No vamos a meternos más en esta discusión. Lo cierto es que va a Jesús. Y no fue solo. Dice, sabemos. Más gente iría con Nicodemo. Irían no a tentar a Jesús, como vamos a ver después que muchos fariseos van a hacer. Va para preguntar, para intentar que Jesús calme esas inquietudes que tiene en su corazón. Y esas inquietudes no se calman sino yendo hacia Jesús. Y eso es lo que hace Nicodemo. Y ahora viene la respuesta de Jesús. Nicodemo empieza la conversación. Nadie puede hacer todo esto si no viene de Dios.
eres maestro. Y ahora Jesús le va a dar una respuesta. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está bien, Nicodemo, pero el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús rompe el relato de la conversación. Jesús verdaderamente es extraordinario a dónde nos lleva, pero él conocía el corazón de Nicodemo. Por eso nos dice Juan antes que él conocía lo que había dentro, para bien y para mal. Y aquí es donde Nicodemo, pues, se encuentra con un dilema. Entiende perfectamente lo que significa nacer de nuevo. Se podía traducir perfectamente con nacer de lo alto. Él sabía lo que significaba. Pero claro, él era un dirigente de Israel. ¿Cómo él iba a nacer de nuevo? Esto solo era para aquellos paganos, gentiles o judíos que no vivían de acuerdo a lo que Dios pedía para ellos. Pero él, un dirigente de los judíos, ¿cómo puede hacerse esto siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Nicodemo cambia la conversación. Se hace como si no entiende, como si se quedara sorprendido, pero no es así. Nicodemo sabía lo que Jesús estaba diciendo. Y ahora Jesús va a ahondar un poquito más y va a profundizar. De cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, eres judío, eres el principal. Si no naces de nuevo, de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y sé que te cuesta lo que te estoy diciendo, Nicodemo, porque para ti, el bautismo es solo para otras personas diferentes a ti. Tú te crees que siendo judío y principal de los judíos ya tienes la salvación y no necesitas bautizarte ni arrepentirte de nada. Pero no, Nicodemo, necesitas arrepentirte, necesitas bautizarte y necesitas dejar que el Espíritu Santo entre en tu vida, por muy judío que seas, por muy católico que seamos, por muy evangélico, por muy adventista, da lo mismo. Si no somos bautizados por agua y por el Espíritu Santo, no entraremos en el reino de los cielos. Jesús lo que está diciendo es que necesitamos transformarnos y que solo el Espíritu Santo puede transformarnos. Solo es el Espíritu quien puede cambiarnos. Porque lo que Dios quiere hacer no es un cambio provisional. Si os dais cuenta, acudimos siempre a Dios para pedirle por los problemas puntuales. Y enseguida nos hemos olvidado de lo otro. ¿O no es así? ¿O solo es mi caso? ¿O solo soy yo a que le ocurre eso? Pero no es así. Jesús no quiere solucionar ciertos problemas nada más que ocurren en tu vida y que digas, gracias Señor. Jesús quiere transformar completamente nuestra vida. Y eso es solo por medio del Espíritu Santo. Y mirad qué texto más bonito continúa ahora en las palabras de Jesús. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. El viento, espíritu, es la misma palabra, neuma. Jesús está jugando con ambas ideas. Neuma, neumático, el aire. El espíritu, el aire sopla, no sabemos cuándo ha empezado, cuándo ha dejado de irse. No podemos tocarlo, no podemos verlo, pero vemos sus efectos. Y así es lo que ocurre con el Espíritu Santo, cuando entra en nuestra vida. Y es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, necesitas al Espíritu Santo que Él transforme en tu vida. Olvídate de todos tus conceptos judíos que están bien, pero eso, sin el Espíritu Santo en tu vida, no vale para nada. ¿Cuántas veces clamamos a Dios que nos envíe su Espíritu? ¿Cuántas veces clamamos a Dios para que su Espíritu entre en nosotros y nos transforme? El Espíritu. Nicodemo entendía perfectamente, pero ahora llega lo más interesante de la conversación. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto, Señor? Y Jesús le responde, ¿tú eres el maestro de Israel, no sabes esto? Venga, Nicodemo, no me vengas con historias ya, a estas alturas de la conversación. No me quieres hacer tonto. Nicodemo, venga, que ya somos mayorcitos.
¿No sabes tú esto siendo maestro de Israel? ¿Dices cómo puede hacerse esto? Entonces, ¿qué estás tú predicando a la gente? ¿Qué estás tú enseñando a la gente? Nicodemo, tú lo sabes perfectamente. ¿Que te cuesta aceptarlo aún? Lo entiendo. Y esto es importante. Cada uno necesitamos nuestro momento. Y el Señor sabe cuál es nuestro momento. Nicodemo se fue de aquí, seguramente dándole vueltas en su cabeza a todo lo que ocurría. Pero más tarde estará defendiendo a Jesús en el Sanedrín. Y cuando Jesús es enterrado, Jesús o puesto en la cueva, Nicodemo está allí con los discípulos. Y ahora Jesús va a tener un pequeño diálogo que yo voy a extraer lo más importante, porque es lo extraordinario del capítulo 3 de Juan. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús habla ya de su muerte. Y Jesús está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de la tierra. Va a morir, pero tiene que resucitar. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a morir, Nicodemo, por ti. Va a morir, iba a morir por mí. E iba a morir por cada uno de vosotros. Y como esta idea es tan importante, Jesús la vuelve a recalcar en el versículo siguiente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito a algo. Cambia el genérico y ponlo con tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a José Javier, que dio a su Hijo unigénito, para que si José Javier cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos dice que tengamos que ser muy buenos. No nos dice que tengamos que hacer grandes cosas. No nos dice que tengamos que tener gran conocimiento. No nos dice que tengamos que ir a Jesús perfectos. No nos dice que tengamos que abandonar primero nuestras malas costumbres y hábitos, sino que aquel que cree sea salvo y tenga vida eterna. Es el versículo más bonito de la Biblia que aprendí ya de pequeñito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para ti. Ese es el deseo del Espíritu Santo trabajando en ti, que seas salvo, que te transforme Dios y que seas una nueva criatura para Él, una criatura nacida de nuevo. Dios no quiere hacer pequeñas chapuzas. En francés serán de petit bricolage, pequeños bricolajes. Dios quiere hacer una obra maravillosa en tu vida y en la mía. Y eso es lo extraordinario. Y nos dice que Dios o Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Dios no viene a condenar, Dios no viene a hacernos sentir mal. Dios lo que viene es a decir, no estás haciendo lo correcto, ven conmigo para que te transforme. Dios no es el Dios de la reforma. Dios es el Dios de la obra integral. Y es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida. Te es necesario, me es necesario nacer de nuevo. Y recordar lo maravilloso, lo extraordinario. De tal manera amó Dios a José Javier, a Luis, a Sonia, a Karen, a Ángela, que ha dado a su Hijo a morir por nosotros, a morir por ti, para que seas salvo. Ese es el proyecto de Dios en tu vida, que seas salvo, que estemos un día con Él, porque todo esto es pasajero, tenemos que vivirlo, pero Dios quiere la salvación para cada uno de nosotros. Búscalo. Al final, Nicodemo estaba con el cuerpo de Jesús, porque había comprendido finalmente lo que Dios quería para él. Búscalo. Deja que intervenga en tu vida, que te transforme. Bendiciones. Compartir este mensaje con otras personas, para que ellas también puedan disfrutar de
de esta idea de la salvación. Y recordad, dar al like, a la campanita y suscribiros si no estáis aún suscritos. Sigo estudiando, si os parece, para aprender más acerca de todo esto. Bendiciones.